Diga a todos, ¿cómo están? Bien. Vamos entonces, hermanos, a la segunda clase hoy del libro de, ¿cuál estamos estudiando? Hebreos, así es, mis hermanos. Esta es una clase, recuerde, si usted necesita ir al baño, pues le recomiendo que no vaya, pero si necesita, pues tiene que ir, ¿no? Una emergencia no se puede negar. Estamos estudiando la carta a los Hebreos, hermanos, una carta muy interesante. Espero y le haya pegado alguna ojeada esta semana que pasó. Si no lo hizo, tranquilo, pues hoy lo vamos a seguir hojeando, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios porque estamos aquí en este domingo especial en donde nos hemos congregado, hermanos, para traerle honra y gloria a Él. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, porque tenemos este enorme privilegio, Señor, de estar en tu casa. Señor, todos los domingos nos levantamos dispuestos, Señor, a venir a este lugar, a congregarnos con nuestros hermanos, Padre, en santa convocación, Señor, para venir a adorar y bendecir tu santo nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, desde temprano para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor, y tratamos de mantener un ambiente, Señor, de coinonía, de hermandad, de solemnidad, porque sabemos que tu presencia habita en medio de tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dieron cita en este lugar, los que vienen de camino también. Y ayúdanos, Padre, a poder estudiar tu palabra juntos. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, decimos amén y amén. Amén, hermanos. Es un privilegio para nosotros poder estar acá, en su casa, escuchando la palabra de Dios. Es ahí cuando este edificio pues cobra vida, ¿no? Cuando nosotros nos congregamos. De lo contrario, pues es un edificio más. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo introducción a la carta de los Hebreos. Una carta muy difícil, con temas teológicos muy avanzados. Pero, hermanos, tratamos de ir como nosotros lo hemos presentado, ¿no? Como una introducción para tratar de despertar el hambre en nuestro intelecto para aprender y querer estudiar la palabra de Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Usted, si tiene ese problema, usted tiene que orar pidiéndole a Dios que le dé ese deseo de estudiar su palabra. Porque es a través del estudio de su palabra es que nosotros lo conocemos cada vez más a Él. Amén. Entonces, hermanos, hoy pues nos toca ir sobre los siguientes puntos, ¿no? Como el autor, la fecha que se escribió el libro, los destinatarios, el propósito, cuándo fue puesto en el canon este libro. Y aquí es donde, si se ha dado cuenta usted, es donde todos los hermanos, todos los predicadores hemos ido un poco más rápido. La segunda clase siempre un poco más rápida porque es pues es un poco de historia, es un poco de práctica, más bien de ir conociendo algunos datos históricos. Y es por eso que la clase siempre, la segunda es un poco más rápida y terminamos rápido. Pero bueno, vamos a ver el autor, hermano, de este libro. La semana pasada estuvimos dando nombres, ¿no? Al azar, decimos, no, algunos dicen que fue este, que fue el otro. Pues ¿saben qué? Hoy yo tampoco descubrí quién le escribió. Tampoco, hermanos. No, por más que nosotros nos esforcemos e investiguemos buscando el autor de esta epístola, la epístola en sí, la evidencia interna, que ya la hemos escuchado muchas veces, que es lo que la Biblia dice acerca del libro, y la evidencia externa, que es lo que dicen la iglesia, de la iglesia primitiva acerca de ese libro, pues tampoco no es tan claro, no se nos ayuda mucho para nosotros ahorita el 2025, con toda la tecnología que tengamos, nosotros por decir fue tal, no tenemos ese dato. La tradición de la iglesia, como les dije, no nos ayuda mucho en esto. Hay algunos padres de la iglesia que se inclinaban por uno y otros que se inclinaban por otro, pero nosotros no podemos determinar eso. Imagínense si ellos que estaban más cerca a la escritura no pudieron descubrir quién fue, no digamos mucho menos nosotros, ¿no? 2000 años después, para hacerlo más corto. Sería una osadía de nosotros decir, podemos tener nuestras opiniones personales, ¿no? Porque pues el estudio de la escritura puede usted agarrar una persona y decir, creo que este fue. Pero es una osadía de mi parte hacerlo. Siempre hay muchos nombres que saltan. Dice que algunos escritores mencionan
que pudo haber sido Pablo, Lucas, Bernabé, Silas, Felipe y Apolos. Prácticamente fueron las mismas personas que mencionamos anteriormente. De todos estos, el que más recibe apoyo es el apóstol Pablo, es el que más recibe apoyo. Te agarra 100 cristianos que lean la Biblia, obviamente, que han leído las cartas paulinas y luego entran a Hebreos y le dicen, no, yo creo que fue Pablo quien escribió. O que haya sido él que lo haya escrito, o otros dicen pudo haberlo dictado, porque ya pues era un viejito, ya no podía escribir tanto, tal vez solo lo firmaba, lo dictaba. O en su defecto, otros dicen que pudo haber sido un discípulo de él. Pablo muere y dice el discípulo, no, yo pues conviví mucho tiempo con Pablo. En el caso de Lucas, por ejemplo, por eso Lucas se nombra, dicen pudo haber sido Lucas, tanto tiempo que estuvo con él que conocía la mente de Pablo y pudo haber escrito. Pero muchos están en contra de la paternidad paulina, ya que dicen ellos que la misma carta en su vocabulario y estilo se levanta en contra del estilo paulino. Recuerdes, hermano, que yo no sé hebreo, yo no sé griego, ¿ok? Entonces yo estoy limitado a buscar las traducciones o a estudiar a otros que han escrito acerca de eso. Entonces nosotros recopilamos a estos maestros que han escrito, que estos maestros sí sabían griego y hebreo. Entonces ellos llegan a determinar y decir, no, porque el escrito del griego, de Hebreos, no, porque no es igual al de las cartas de Pablo. Eso nosotros lo podríamos llegar a hacer. Hay personas, hermanos, que pueden agarrar un escrito suyo, manuscrito obviamente, y lo comparan con otros escritos y pueden determinar si la misma escritura de una carta es la misma de otra, si una escritura es la misma de la otra, solo por estudiar de cómo nosotros trazamos las líneas en el papel. Es impresionante. Hay personas que se dedican a eso. Le mandan una carta y dice, mira, estas 5 cartas les escribió esta persona. Consideramos que esta persona, dice, es el que hizo este homicidio. Pero hay una firma que tenemos del homicida. Necesitamos saber si esta firma proviene del que escribió estas cartas. Y esa gente tiene la capacidad para determinar eso según el trazo de la línea, dónde levanta el lápiz, dónde lo vuelve a poner. Es impresionante, hermanos. Entonces así hay personas que se han dedicado a estudiar el griego, el arameo, el hebreo, para tratar de descubrir este tipo de temas. No son nada, ¿qué le podría decir? Nada incultos estas personas, son muy preparados. Para resumir este punto, pues no hay una concordancia acerca del autor humano. De lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que el Espíritu Santo inspiró al autor de esta hermosa epístola para bendecir a la iglesia. Yo creo que es aquí donde muchas veces, hermanos, cuando se da esta clase, en algunos lugares no entran en este tipo de temas porque les da miedo a los líderes o pastores decir este tipo de cosas, porque cuando la iglesia es inmadura, la iglesia empieza a argumentar en su mente y decir, bueno, pues si entonces no sabemos quién escribió este libro, ¿y por qué lo pusieron ahí? Entonces, nosotros no podemos reducir ¿cómo le podría decir? Nuestro estudio a un mero comentario de eso, o sea, empezar a dudar de la divinidad de la Escritura. Pues nosotros no estamos aquí, yo no estoy aquí contradiciendo de que, pues fue divino, no. Es el escritor el que estamos tratando de investigar quién lo escribió, pero es divino el escrito. Amén. Eso tenemos que tener mucho cuidado y muchas veces por eso nos enseña dentro de las iglesias, ¿no? Y debemos de estar claros, hermanos, también que el hecho de que no sabemos o no podemos saber quién fue su autor humano, no podemos dudar que fue inspirada y que fue escrita por una autoría divina, que fue inspirado el libro. Eso no lo determiné yo no dije eso. Eso, hermanos, lo ha dicho la historia, lo dijo la Biblia, lo dijeron los concilios cuando estaban adoptando para ponerlos al canon. Esa gente que se dedicó a estudiar mucho en el principio las escrituras. Tenemos también el ejemplo del Antiguo Testamento, hay algunos libros también que son anónimos, pero eso no quiere decir, hermanos, que no son inspirados. Y esa gente también era muy estricta para poner estos libros dentro de su grupo de los inspirados, ¿no? Entonces, para cerrar el punto, no tenemos quién fue el escritor, precisamente quién fue. Y eso, hermano, sabe que muchas veces la gente lucha con eso, porque nosotros queremos saber todo, hermano. Nosotros queremos saber de dónde, nosotros queremos saber
Voy a decir esto aunque sabemos quién fue primero, ¿no? Pero el huevo o la gallina. Nosotros queremos saber quién fue primero. Aunque nosotros sabemos, pero hay cosas, hermano, que hay misterios en la Biblia, que nunca nosotros vamos a darnos cuenta de eso. Nunca, ciencia cierta, nosotros vamos a saber qué fue lo que pasó ahí, pero acuérdense, hermanos, que no podemos dudar. No podemos dudar de su divinidad, pero sí de su escritura. ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Quién lo hizo? ¿Ok? Entonces vamos, hermanos, a ir a la fecha de la escritura del libro de los Hebreos. Ya vimos al autor y ahora vamos a ver la fecha, para qué tiempo. Esta carta no solamente es considerada anónima, sino que también se desconoce el lugar en donde fue escrita. Entonces decimos, wow, no tenemos el escritor, el autor y tampoco dónde fue escrita. ¿Verdad? Algunas tradiciones dicen que fue escrita en Alejandría, otros dicen en Alejandría, otros en Egipto, en donde había una gran comunidad de judíos. Se cree que se escribió y se envió ahí. Algunos han llegado a pensar que se escribió desde Roma por la frase, ¿no?, que aparece al final, que dice que se le saluda a los hermanos en Italia. Aunque no puede ser que el escritor esté rodeado de un grupo de creyentes de Italia, ¿no?, o de Roma, y aproveche esto para mandar un saludo a los hermanos en Cristo. Esto sería un poco así, por ejemplo, nosotros estamos un grupo de hermanos que somos de Honduras o que somos de México y vamos a mandar una carta para allá y le decimos a los que van a recibir la carta, hey, los hermanos de Honduras o los hermanos de México les saludan. Pero no es que precisamente él estaba en Honduras o estaba en México haciendo la escritura, sino que estaba rodeado de un grupo de hermanos que eran de ese lugar. Probablemente eso fue lo que pasó con el escritor. Se cree que estaba con un grupo de hermanos que eran de Italia y por eso les dicen, los hermanos de Italia les saludan. Otro dice, no, puede ser que estaba en Italia y dice, ok, los hermanos de aquí de Italia les saludan. Se cree que se escribió alrededor del año 65. Muchos lo datan en el 70, el mismo año que el templo fue destruido, y tiene mucho sentido, ya que la comparación a la primera clase que tuvimos, en donde aprendimos que el escritor hace mucha referencia al sistema sacrificial que había caído en desuso y que había sido sustituido por el sacrificio de Cristo. Y por todas las menciones que el escritor hace referente a las persecuciones venideras. Aparentemente se venían tiempos difíciles con la persecución de Nerón para la iglesia cristiana. Entonces el escritor, pues el Espíritu Santo viene y dice, no, necesito enviarle una carta a los hermanos. El escritor se pone a escribir para tratar de mantener a los hermanos activos y a los hermanos pues alerta, ¿no?, de lo que venía. No los dejó a ciegas, sino que les dijo, vienen cosas difíciles, vienen cosas con problemas, pero nada de esto se compara con el amor de Cristo y que no estaban solos. Entonces no tenemos el lugar preciso de donde se escribió la carta tampoco. Vamos a ver los destinatarios, a ver si ahora pues tenemos los destinatarios, ¿no?, y sabemos quiénes fueron los destinatarios. A grandes rasgos, hermanos, sabemos que los destinatarios fue la iglesia. O sea, ahí no hay duda, hermanos. Fue la iglesia. El grupo tal vez podemos dudar, ¿no?, a qué provincia, a qué región los mandó, pero no hay duda de que fue a la iglesia. Si no, mírenos nosotros, 2000 años después, estudiando la carta a los hebreos. Tomando en cuenta que el escritor se refiere mucho a la vida de sus lectores, no cabe duda alguna que él tenía un grupo en específico. La mayoría de los comentaristas bíblicos creen que los destinatarios de esta epístola vivían en Palestina. Creían que estaban allá en Palestina viviendo y él dijo, ok, voy a escribirle a estos hermanos. Ya que hace muchas referencias al culto israelita. Eso lo vimos, hermanos, que el escritor desde el capítulo 1 empieza a recorrer todo el libro, escribiéndole acerca de todo el sacrificio que había y la preeminencia de Cristo, la grandeza de Cristo,
Yo creo que el libro de los Hebreos es uno de los libros en donde realmente se enseña todo lo que se presentaba en el Antiguo Testamento, no todo el sistema sacrificial que ellos hacían. En el Nuevo Testamento el escritor de Hebreos se encarga de decir, esto era así porque Cristo era el Cordero final, esto era así porque había alguien mayor, esto era así porque todo esto era sombra de lo que realmente iba a ser Cristo en la cruz. Por eso después de Cristo ya no vale ningún otro sacrificio más delante de Dios. Cristo fue el sello, el final, el todo. Ahí se terminó todo el sistema sacrificial. Por otra parte, otros niegan esta postura por el silencio que se hace hacia la no mención del templo y creen que por ende esta teoría es débil, de que el templo que se escribió después del año 70. Otros dicen, no, tuvo que haberse escrito antes de esa fecha, por el año 65, por ahí. Entonces la fecha varía para saber exactamente no hay una fecha exacta. Aunque se han propuesto otros destinos posibles, por ejemplo como Alejandría, Antioquía, Bitinia, el Ponto, Cesarea, Colosas, Corinto, Chipre y entre otras. De todas, las únicas que encontramos es un ligero apoyo es a Roma, Podría decirse que fue a los hermanos que estaban en Roma por lo mismo, ¿no? Porque como cierra en Hebreos. Aunque pues ya comentamos un poco que no quiere decir que ellos directamente le estaban escribiendo a ellos. Yo más bien me apoyo de que era pues se los estaba mandando a Palestina, ¿no? Donde estaba toda la concentración de los israelitas para ese tiempo. Acuérdense que ahí nació la iglesia cristiana, entonces la mayor parte de ellos estaban ahí. Ahora, la misma carta también encontramos su nombre y ese nombre pues ellos lo han acuñado desde el principio, ¿no? Tiene lógica porque si ellos no le pudieron haber escrito a un grupo pagano o a un grupo gentil, porque probablemente ellos no entendían todos los términos, todos los rituales que el pueblo de Israel hacía. Entonces, obviamente era este grupo de personas que ellos entendían qué significaba todos estos rituales. Y se dio a conocer por los escritores de Clemente de Roma, y por la referencia que se hace en la misma carta, en la despedida que se menciona de Italia. Y por obvias razones, como les decía, a los hebreos, a la comunidad, que son los que predominan como los destinatarios. Y eso pues lo vemos a lo largo de los 13 capítulos de Hebreos, en donde todo lo que se menciona ahí prácticamente es un resumen del sistema, es un resumen de Levíticos, por decirlo así. Prácticamente es un resumen de Levíticos, en donde en Levítico se puede ver todo el trabajo que hacían los sacerdotes con el tema de sacrificios para cubrir los pecados de todo el pueblo. Y luego vemos pues ya ahí el cierre de la carta de Hebreos, ¿no? Pero exactamente como el emisor y como el receptor no están bien claros quiénes fueron. El emisor, el que emitió la carta, y como los receptores, los que recibieron la carta, no lo tenemos claro, pero como les dije al principio, esto no le resta en nada el peso de inspiración y teológico que esta carta tiene. No le resta en nada, no podemos decir nosotros que no, pero probablemente entonces, y no es porque nosotros querramos defender el escrito como algo, no, porque yo soy cristiano y no quiero que un ateo o alguien venga a atacarlo. No, es que la misma carta, la misma epístola se defiende sola. En el mismo escrito, cuando cualquier persona que se ponga a estudiarla, se defiende sola. No necesitamos que nosotros querramos defenderla de una manera, ella sola se defiende sola. Vamos a ver entonces, hermano, el propósito. Hoy se van a ir temprano para el café, hermanos. Si les gusta, ¿verdad? El propósito. El propósito, hermanos, es muy importante porque ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que esta gente estaba viviendo? Que el escritor dijo, voy a escribirles esta carta. El propósito, hermanos, es uno de los puntos muy importantes porque el propósito es la razón por el cual se hacen las cosas. Hay una necesidad, entonces se actúa con referente a esa necesidad. Los hermanos estaban con una necesidad aquí.
Acordémonos, los hermanos están pasando por una situación difícil, que viene la persecución. Muchos de ellos estaban dudando, como dudativos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos van a perseguir, vamos a perder nuestros trabajos, nos van a matar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? El escritor viene, les manda una carta que afirma la esperanza de ellos, pone a Cristo en su lugar para que ellos recuerden quién es Cristo, cómo es que Cristo llegó a ser soberano. Y es en donde viene él y hace este escrito. Entonces, vamos a ver un poco el propósito, un poco puntual. Fue un punto en donde yo pues me detuve más a meditar y digo yo, wow, este fue uno de los mejores propósitos para mí, aunque todos son importantes, pero este es muy, muy preciso. No podemos negar que este libro está lleno de propósitos por los cuales el escritor se sintió motivado o persuadido, mejor dicho, por el Espíritu Santo a escribir este libro. Aquí tenemos dos grupos de receptores, hermanos. Dentro de la iglesia tenemos dos grupos de receptores y más adelante lo vamos a ver. Para darle un sentido general a este propósito, iremos directamente al asunto para no andar con tantos rodeos. Y la seguridad, y es la seguridad que tenemos en el Señor, que no importa lo que pasara, estos hermanos estaban seguros en Cristo. El escritor le dice, tranquilos, no importa lo que pase, pero ¿qué pasa si pierdo el trabajo? No importa, tranquilos. ¿Qué pasa si pierdo mi familia en la persecución? Dejo olvidado mis niños, mi mujer. Le dijo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Ahorita nosotros, como estamos viviendo en un tiempo en donde queremos que nos respeten nuestros derechos, que nosotros somos importantes y que nadie nos puede venir, entonces nos cuesta entender este tipo de cosas, hermanos. Pero en el primer siglo esto no fue así. Los cristianos realmente sufrían persecución, sufrían violencias, sufrían maltratos. Y los escritores les decían, tranquilos, tengan paz en el Señor, que no importa lo que estén pasando, Cristo está en el asunto, ustedes no están solos. Ellos jamás, jamás ni vivos ni aún muriendo iban a ser separados del Señor. Les hablaba de la seguridad de su salvación y es por eso que les menciona el capítulo 11. Vimos en el capítulo 11 una lista de hombres, hermanos, que prefirieron el vituperio. Prefirieron la muerte. Escuche bien, esta palabra preferir, hermanos, es que yo escojo esto por lo otro. Entonces, el escritor les dice en el capítulo 11, miren este grupo de personas acá, todos prefirieron la muerte, preferir siendo vituperados, prefirieron la persecución, prefirieron ser aserrados antes de renunciar o de negar o de huir o de blasfemar el nombre de Dios. Entonces le pone esto por la situación en que ellos están viviendo. Todos estos hombres que preferían el sufrimiento, la misma muerte antes del rechazo a Cristo. Les dice, lo que van a sufrir en el cuerpo no se compara después de lo que ustedes van a recibir después de la muerte. Porque esto era necesario que ellos entendieran esto, porque esto iba a venir intenso. Esto no era que los perseguían para deportarlos, esto los perseguían para matarlos. Y no una muerte, un tiro, una guillotina, no, los metían en los coliseos, los despedazaban los animales, les echaban brea encima y los prendían con fuego. Muertes aterradoras, violentas. Entonces ellos necesitaban una esperanza, ellos necesitaban una fe fuerte. Ahora, por estos hombres podrían pensar así, claro, porque ellos estaban seguros de que su salvación después de la muerte estaba segura en el Señor. Por eso es que muchos vemos en el primer siglo cómo morían terriblemente y no escuchamos quejas de ellos. No escuchamos quejas de ellos. El mismo Policarpo dice la Biblia que cuando murió lo iban a amarrar y dijo, no, tranquilo, yo no voy a correr de aquí. Pónganle ahí el favorito, yo aquí me quedo, no corro. Y dicen que murió alabando al Señor. ¿Cómo esta gente podía hacer eso? Eso es impresionante, porque esta gente tenía una teología, hermano, mejor que la de muchos, mejor que la mía, olvídese de eso, mejor que la mía. Esta gente, hermano, creía y estaba seguro que después de la muerte estaba Cristo, que su salvación estaba segura en Cristo. Desafortunadamente, lo que muchos cristianos, en especial los de corte arminiano, hacen cita
hacen citar o hacen ver estos textos de advertencia en Hebreos para hacer reverencia a que la salvación se pierde. Si estas personas hubieran existido en este tiempo, esta corriente en este siglo I, estas personas hubiesen hecho daño a la iglesia porque les hubieras dicho a los hermanos, no, ustedes corran, huyan, porque tienen que cuidar de una manera extremadamente su salvación, porque si no la van a perder. Ustedes están en la hoguera, pero ustedes ahí no están seguros si Cristo los salvó o no. No, Hebreos se encarga de explicarnos y de decirnos que nuestra salvación está segura en Cristo, y eso es lo que el libro le dice a sus oyentes. En Hebreos 10, 26, 27, me gustaría que lo busque, por favor, búsquelo ahí para que lo leamos juntos. Y ese es prácticamente el propósito que yo decidí abordar para ver cuál fue el propósito por el cual esta carta se les escribió. Hebreos 10, 26, 27, mire lo que dice ahí. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí prácticamente muchos dicen, ahí está, porque nosotros si pecamos, ahí nosotros vamos a perder nuestra salvación, dice, porque si pecaran voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. La palabra clave ahí, hermanos, es si pecaran voluntariamente. Esta palabra, hermanos, es importante aquí en este escrito, porque mire, yo no sé usted, pero nosotros los cristianos, hermanos, nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Nosotros no pecamos voluntariamente. En el sentido de que usted va a planear y va a decir, yo voy a ir a pecar ahorita, yo voy a ir a hacer esta situación y no me importa ir en contra de Dios. Hermano, hay una lucha en nosotros por no pecar. Nosotros luchamos. Tenemos un llamado a luchar de no pecar voluntariamente contra Dios. Si nosotros leemos este pasaje aislado, da a entender que los nacidos de Dios podrían perder la salvación que Dios les dio por haber pecado. Y no quiero repetir esta frase, pero es que uno le retumba en la cabeza, porque uno piensa de que dice uno, si no la digo, pueden ser que los hermanos piensen que es una licencia para pecar. De ninguna manera. No es una licencia para pecar. Y no la quería repetir porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que saber, hermanos, que el escritor no solo tiene en mente a los cristianos, sino a los no cristianos también, que iban a estar en la congregación cuando se leyera esta carta. Entonces él abarca estos dos grupos. Es como aquí, por ejemplo, el predicador que se para aquí, cuando predica, le predica a los hermanos para sostenerlos en la fe, para hablarles palabras de esperanza, pero también su sermón va dirigido al no cristiano para que se arrepienta de sus pecados, porque si no se arrepiente, entonces le espera un juicio. Entonces el escritor cuando escribe esta carta pensando, dice, cuando esta carta se lea en la congregación, ahí no solo van a haber hermanos que van a decir, sí, claro, mi salvación está segura en Cristo. No, pero le dice a aquellos también, sí, pero si tú sigues persistiendo en tu pecado, también vas a recibir juicio. Entonces, por eso el escritor es necesario que ponga estos versículos de advertencia ahí, porque también entendemos que hay simpatizantes dentro de la iglesia que aunque lleven años y han sido beneficiados del venir a la iglesia, de congregarse, pero que jamás se han arrepentido de sus pecados. Si está sentado ahí, escucha esta carta y dice, espérate, pero yo persisto ahí, yo peco voluntariamente. Entonces es un llamado del Espíritu Santo al corazón de él, y deja ese pecado. Deja ese pecado, porque si tú persistes, aunque lleves 15 años aquí, el día que te mueras, tú vas a un juicio, tú vas al infierno. Entonces, por eso es que el escritor es necesario que ponga, no le está diciendo a los nacidos de Dios, si tú pecas, tú pierdes tu salvación. Desafortunadamente se usa, hermanos, porque no hemos recorrido un poco la lectura de la Biblia. Esta carta es igual, hermano, como cuando Pablo, porque las cartas del Antiguo Testamento, hermanos, del Nuevo Testamento, pero en el primer siglo eran muy diferentes a las cartas de nosotros ahora. Mire el método que usaba el apóstol Pablo y se lo voy a comprobar con la Biblia. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, dice Pablo en precisamente, pero antes en el 5 le dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
¿verdad? Entonces dice Pablo, esta gente puede pensar, no los hermanos, no los cristianos pensaban así, pensaban los simpatizantes, que si ellos pecaban más, entonces dice Pablo, ellos podrían pensar, ok, entonces yo voy a pecar más para que abunde la gracia. Y Pablo le responde, de ninguna manera. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque como si hacemos más pecado, entonces hay más gracia. Entonces hay que pecar más para que la gracia abunde. Entonces dice Pablo, de ninguna manera. Pablo, él da el argumento, él mismo se responde, él mismo responde el cuestionamiento que podría nacer en las mentes pecadoras como las de nosotros. Entonces Pablo dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, este verso, así es como la carta de los Hebreos lo pone, el escritor lo pone para llamar la atención del simpatizante, del no creyente, de que se afirme, porque aunque siga viniendo a un lugar donde se predica la Biblia, si no se arrepiente de sus pecados, si sigue practicando el pecado en lo oculto, esa persona no es nacido de nuevo. Sin embargo, cabe señalar, hermanos, que desde el principio, que muchos no han apreciado las formas en que el libro de los Hebreos afirma la seguridad de la salvación de Cristo. Porque tenemos este pasaje en donde se advierte a la congregación, mejor dicho, a que si pecan deliberadamente, voluntariamente, lo que les espera es un juicio. Han desperdiciado todos los 12 capítulos más en donde el escritor afirma y reafirma que Cristo protege la salvación de estos hermanos. La extendida presentación de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Busque Hebreos capítulo 9, verso 11 al 15 y lo vamos a leer. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y, escuche, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no temporal, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Hermano, y a lo largo vemos de esa carta cómo el escritor enfatiza en que Jesús es superior a todos los antes vistos, a los ángeles, a Aarón, a Moisés, al sacrificio, a todo, al templo, a todo. Él es mayor. Le dice, ustedes están en un mejor pacto. Hace inconcebible que Jesús pueda perder a alguno por aquellos por el quien Él murió. Es inconcebible. El escritor de Hebreo les está poniendo eso a ellos en sus corazones, porque lo que venía no era nada fácil. Y esta es una parte clave, hermano, de la doctrina de la expiación definitiva o limitada, que establece que la intención de Dios al enviar a Jesús a la cruz fue pagar solo los pecados de los escogidos, sin duda por aquellos que Cristo murió, que son salvos. En otros pasajes podemos leer que el escritor afirma que los que tienen fe verdadera perseverarán hasta el final. Este es un texto muy importante. Miremos lo que dice Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio.
Este pasaje, hermanos, cuando nosotros lo leemos, da a entender como que yo tengo que tener algo, sostener algo. Le dice el escritor a los hebreos, no, porque hasta esa perseverancia Dios se las da a sus hijos. Dios pone esa perseverancia en ustedes. Nosotros seguimos en el evangelio no porque nosotros, wow, qué aguante tenemos. No, hermanos, es porque el Espíritu Santo nos preserva. Esto habla de una conexión con Cristo. Mire cómo lo presentó un anciano pastor. Dijo, todos los que tienen fe verdadera perseveran y solo aquellos que perseveran tienen fe verdadera. Por último, en este punto, el énfasis que Hebreos hace acerca de la obra intercedora que realiza Jesús también da a los lectores la seguridad de que aquellos que verdaderamente creen en Él perseverarán en la fe. Cristo es poderoso para salvar para siempre y eternamente a todos aquellos que se acerquen a Él en fe, porque Él vive perpetuamente para interceder por ellos. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hermanos, eso es, ¿qué le podría decir? ¿Cómo se lo podría explicar de una forma? Que es para siempre, vivos, muertos, Él nos va a salvar. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive siempre intercediendo por nosotros. Este es un contraste claro entre el nuevo y el antiguo pacto, ya que no todos por los que el sacerdote oraba en realidad perseveraban en la fe. Aarón oraba por unos, pero estos no perseveraban siempre en la fe, sino todavía hubieran permanecido. Y esto nos deja en claro que el nuevo pacto es mejor y que jamás Él va a perder a alguien por Él ora, por aquel que Él ora. Y tenemos un claro ejemplo, ¿no? ¿Se le viene a la mente alguno? Claro, Judas y Pedro. ¿Qué pasó? Los dos negaron a Cristo, pero solo fue restaurado ¿quién? Pedro. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque por él oró. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, hey, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Hermano, eso es hermoso. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Por Judas no oró. Hermanos, si Jesús está orando por sus escogidos, no hay poder humano que los pueda arrebatar de su mano. Esto es lo que el escritor de Hebreos quería poner en el corazón de estos hermanos que iban a ser perseguidos y arrebatados. Y entender esto fue lo que los sostuvo estos hermanos durante todo este tiempo de conflictos y muertes. Ahora, la pregunta que surge es si un cristiano no se puede apartar de la fe, ¿por qué estos textos de advertencia están en las epístolas? Bueno, yo creo que ya estamos súper entendidos con eso, ¿no? Porque cuando estas epístolas se leían dentro de la congregación o cuando se predica la palabra de Dios, hay dos grupos. Los salvos, nacidos de Dios, y los no salvos. Eso debemos de estar en claro nosotros cuando nos paramos a predicar acá, que siempre nosotros fortalecemos al hermano, pero siempre debe de haber un llamado a aquel que no es hermano, que no es nacido de Dios todavía, que viene aquí a escuchar el evangelio. Hasta ahí vamos a dejar ese punto, hermanos, y vamos a ir al punto quinto, la adopción al canon. Aunque esta carta fue muy usada por los padres de la iglesia occidentales del siglo I, como Clemente de Roma, Justino Mártir, al principio no fue recibida como canónica. El canon moratorio no incluye a Hebreos. Se cree que en Alejandría fue incorporada al Corpus Paulino, o sea, al grupo de las cartas de Pablo, ya que para el siglo II, pues nadie dudaba de su canonicidad y posteriormente fue agregada al canon sin ningún problema, pero al principio no fue así, sino que al paso del tiempo los padres de la iglesia la empezaron a usar y ellos empezaron a ver la importancia de este documento y al final pues fue incluida. Ya la conclusión, hermanos, esta carta es muy importante para la vida de la iglesia, como lo fue para ese tiempo, hermanos. Ahora, nosotros no sufrimos ese tipo de persecución, nada. La persecución más dura que tenemos nosotros, hermanos, es contra el pecado. A esa es la persecución que nosotros tenemos y esa es la que nosotros debemos de montar, hermanos, una guardia temible día y noche.
Recuerde que el estudio de la Biblia, hermano, no se limita a estas 4 paredes. Okay, no se vaya usted diciendo que ya el hermano Juan me enseñó esa carta y ahora yo, cualquiera que se me pare enfrente, un arminiano que me diga que la salvación se pierde, le voy a decir que no, por esto y esto. Hermano, no, hermano, nosotros debemos de seguir estudiando la Biblia, hermanos, para que nosotros, hermano, podamos presentar una defensa de la fe que nosotros perseguimos, hermano, de la fe en que nosotros estamos. Así es que es un llamado, hermano, a que nosotros estudiemos la palabra de Dios en todo tiempo, porque eso es lo que nos fortalece. Estos hermanos necesitaban esta escritura. Si estos hermanos hubieran recibido esa carta, imagínense, la reciben y la guardan por ahí. Ay, nos llegaron una carta a un hermano, pues ni su nombre puso. Pónganla por ahí, debajo de una gaveta, ahí vamos a ver. Ellos se hubieran perdido, hermano, de todas estas promesas hermosas que Cristo enseña. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para cerrar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, tus promesas, Señor, que son tan hermosas, Señor, y que nos ayudan, Padre, a permanecer firmes delante de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a luchar contra el pecado, Señor, que corre en nuestra sangre, Padre. Ayúdanos. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, miserable de este cuerpo de muerte, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a luchar contra el pecado, Señor, y a podernos presentar delante de ti en santidad, Señor. Estamos seguros que tú nos has salvado, Señor Jesucristo, que estamos seguros que si nosotros nos morimos hoy aquí, Señor, al abrir nuestros ojos estamos en tu presencia. Pero eso no quiere decir que tenemos libertad, que podemos vivir debajo una vida de libertinaje, mejor dicho, haciendo lo que querramos. No, Señor. Nuestra vida, Señor, queremos vivirla agradándote a ti siempre, honrándote a ti siempre, que todo nuestro ser pueda estar sometido a tu palabra, Señor, para vivir en santidad solamente para ti, Padre. Bendice a mis hermanos porque esta lucha no solo es personal, sino que es, Padre, una lucha que todos los cristianos vivimos, Señor, todos los días. Fortalécenos, ayúdanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.